El universo, su origen, el origen de la vida, moléculas primigenias, ARN y ADN, su función final, es el tema de la disertación presente. Los temas que se incluirán desde el Big Bang hasta la vida en la Tierra. El tema 1, Big Bang. El tema 2, las cuatro fuerzas. El tema 3, partículas, átomos y materia. El tema 4, galaxias y sistema solar. Y el tema 5, aparición de la vida en la Tierra. Está comúnmente aceptado que el universo comenzó a formarse hace unos 15.000 millones de años, de acuerdo con la teoría del Big Bang. La teoría nos dice que toda la materia, el tiempo y el espacio estuvieron originalmente condensados en un punto de altísima densidad, desde donde, tras una tremenda explosión, inició su expansión como la superficie de un globo que se hincha. La bola de la que nació el universo era energía pura. Cuando el universo tenía una 10 milésima de segundo de edad, la temperatura era de 1 billón de grados Kelvin en la escala de las temperaturas absolutas. Al expandirse, la bola de fuego se enfrió y la energía se convirtió en materia, de acuerdo con la ecuación de Einstein. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Los protones, neutrones y electrones surgieron de la bola de fuego que se enfriaba y formaban nubes de gas en el espacio. Las galaxias y las estrellas se formaron a partir de esas nubes. La disposición de las galaxias en la actualidad remite a las fluctuaciones de energía que se daban en la bola de fuego cósmica original, cuando era mucho más pequeña que un átomo. El universo comenzó con una gran explosión conocida como Big Bang, y la materia se formó durante los primeros minutos de la explosión. Desde entonces, la materia liberada está constituida por átomos con sus neutrones, protones, electrones y partículas subatómicas, leptones y quarks, organizados en moléculas que le dan forma a la materia. Regresando al tema del nacimiento del universo, me referiré a nuestra galaxia, originada hace 5.000 millones de años, cuando se formó la Vía Láctea a la cual pertenecemos. Nuestro hogar. En él coexisten unas 30 galaxias, unidas débilmente por la gravedad. La Tierra se encuentra en la segunda galaxia en extensión, la Vía Láctea, en la que conviven 100.000 millones de estrellas dispuestas en espiral alrededor de un núcleo y acompañadas de grandes masas de nubes y polvo. He aquí la Vía Láctea, dispuesta en espiral, y allí es donde está nuestro planeta azul. En el sistema solar, constituido por el Sol y los cuerpos celestes que giran alrededor de él, se encuentra la Tierra, acompañada por los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, además de 2 cinturones de asteroides y, más distantes, los planetas enanos, dentro de los cuales se encuentra Plutón, considerado antes como el noveno planeta. He aquí
el planeta azul. Existencia de 4 fuerzas que afectan a la materia: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. La gravedad es la fuerza que mantiene a los seres humanos sobre la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol. La fuerza electromagnética es mucho más potente que la gravedad y es la que mantiene a los electrones en sus átomos. La fuerza nuclear débil es 100.000 millones de veces inferior a la electromagnética e interviene en la radiactividad y en la fusión nuclear. La fuerza nuclear fuerte es 100 veces más potente que la electromagnética y afecta a un tipo de partículas conocida como los quarks. Otro ingrediente esencial que existía antes de que apareciera la vida era la energía. Por ejemplo, la electricidad existe desde el principio del universo hace más de 4 por 10 a la 3 millones de años. Cuando aún no había vida, los rayos ya iluminaban el cielo. Hoy se sabe que la electricidad aplicada facilita la descomposición de sustancias, añadiendo electrones o eliminándolos de la capa externa de los átomos. La energía está en todas partes y todo lo que ocurre implica un cambio de una forma de energía a otra. Sin la energía no existiría absolutamente nada. Antes de que apareciera la vida en la Tierra, ya en el ambiente existían ingredientes esenciales tales como la elevada temperatura, gran cantidad de agua, fuentes de los átomos necesarios de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo, entre otros, y una fuente de energía. En las condiciones de la Tierra primigenia predominaban la energía, la alta temperatura, los gases esenciales. Radiación ultravioleta, descargas eléctricas, agua y fuentes de energía. Volcanes rugientes. Grises extensiones de roca y lava. Nubes sombrías, aguaceros interminables, agua en abundancia, grandes descargas eléctricas por doquier. Mares agitados y humeantes. Y la incubación y la calma en el transcurrir inexorable del tiempo. En la escala de tiempo, después del nacimiento del universo, surge una pregunta: ¿cuándo comienza la vida? Según las evidencias que se han encontrado, esta comenzó 12.000 millones de años después del Big Bang. La vida comienza. La vida es contraria a la segunda ley de la termodinámica. La estrategia de la vida es afrontar la tendencia de la naturaleza hacia el desorden, hacia el azar. La vida trabaja constantemente para crear estados inestables, actúa contra el azar, crea orden. Vivir, en consecuencia, no solo implica orden, organización y complejidad, comporta principalmente la capacidad de crear y mantener el orden y la organización en un ambiente hostil. En este sentido, la creación de una nueva vida tiene la cualidad de un milagro, según Howard Lang. La vida es el producto final o resultado de un plan extraordinariamente bien concebido. Implica un ordenamiento, ejecución, mantenimiento y dirección hacia un final que no desconoce los méritos de un
supremo organizador. En el universo, una de las leyes que lo gobiernan es la segunda ley de la termodinámica. Según esta ley, la entropía o desorden es inherente al universo y crece invariablemente en cualquier lugar de sus dominios. Todos los átomos y moléculas buscan el reposo del desorden total, de la estabilidad última. El desorden es, pues, una tendencia fundamental de la naturaleza y nada escapa a sus efectos. El desorden aumenta a medida que el tiempo va pasando. Todas las cosas se desgastan porque el entorno las agrede constantemente y se mueven inexorablemente hacia el desorden, que para los átomos y moléculas del universo constituye la estabilidad final. El caos prevalece. Cuando en el universo todas las estrellas hayan aportado su calor y la temperatura sea homogénea, la entropía habrá alcanzado su máximo nivel y el tiempo habrá llegado a su fin. Y el coordinador supremo, el plan, su ejecución y mantenimiento. Durante la ejecución del plan maestro, se inicia la nucleosíntesis de átomos durante los 3 minutos iniciales del Big Bang. Continúa el proceso activando átomos para formar moléculas básicas, que luego, combinadas, constituyen las biomoléculas fundamentales de la vida. Situación que se ilustra con algunos ejemplos y comprobaciones. Otro tema importante a considerar en la secuencia de eventos relacionados con el origen de las moléculas de la vida es la formación de aminoácidos, compuestos esenciales para la síntesis de proteínas. En esencia, los aminoácidos pudieron formarse por combinación de formaldehído con ácido cianhídrico y agua. El aldehído pudo provenir del polvo interestelar o del formado en la atmósfera primitiva, según la demostración de Stanley Miller en el 53. También es posible que en la atmósfera primitiva el formaldehído se haya combinado con amoníaco y con otras reacciones que incluyeron el ACN, se formó aminonitrilo, compuesto a partir del cual en el océano, mediante diversas reacciones, se regeneraron los aminoácidos. A continuación, me voy a referir a algunas de las comprobaciones que se han realizado a través del tiempo para verificar los planteamientos hechos con relación al origen de la vida. Por el año 1953, Stanley Miller diseñó y utilizó un dispositivo para simular las posibles condiciones de la Tierra primigenia hace por lo menos unos 3.000 millones de años. El dispositivo contiene un circuito cerrado constituido por un generador de vapor a partir de agua hirviente, un proveedor de gases como hidrógeno, metano y amoníaco, un sistema generador de chispas o de descargas eléctricas del orden de 60.000 voltios, un sistema de regulación de la temperatura constituido por un sistema refrigerador a base de agua y finalmente un colector de los productos que se generan durante el experimento. Entre los productos obtenidos por Stanley Miller en su experimento se encontraron formaldehído, ácido fórmico, ácido cianhídrico, ácido acético, glicina, ácido láctico, alanina, sarcosina, urea y ácido aspartico, entre otros productos. Para las etapas siguientes haré referencia al formaldehído y al ácido cianhídrico generados según Stanley Miller en su experimento. El proceso sigue en el tiempo, con la combinación de moléculas simples
para producir moléculas complejas, autorreplicantes y codificantes que conducen a la aparición de polipéptidos y luego células primigenias tipo LUCA. Ahora me referiré al rol del ácido cianhídrico y el formaldehído en la formación de las purinas y pirimidinas y en la formación de la ribosa, moléculas necesarias en la formación del ARN. En la formación de purinas y pirimidinas juega un papel muy importante el ácido cianhídrico, visualizado en las moléculas por la presencia de pentámeros del componente. Entre las bases pirimídicas se encuentra el uracilo, la citosina y la timina, y entre las bases púricas la adenina y la guanina. En la formación de la ribosa, el componente más importante es el formaldehído, el cual, por condensación de sus moléculas, se obtiene la ribosa, un azúcar de 5 carbonos. Teniendo en cuenta la secuencia de eventos que pudieron haber ocurrido en la Tierra durante sus etapas primigenias, se destaca la presencia de bases nitrogenadas, entre las cuales se encuentran las purinas como la adenina y la guanina y las pirimidinas como la citosina y el uracilo, bases importantísimas para las etapas subsiguientes. Otro tema de gran importancia en el proceso de formación de moléculas relacionadas con la vida está el estudio del ion fosfato y su papel en la formación de los fosfodiésteres. El fosfato inorgánico es un ion muy estable y generalmente se forma a partir del ácido fosfórico. Los ésteres de fosfato se pueden formar entre un ion fosfato y un grupo hidroxilo libre. De otra parte, también los iones fosfato forman parte de los nucleótidos. Los nucleótidos están constituidos por una base que puede ser púrica o pirimídica, por una pentosa, que puede ser deoxirribosa o ribosa, y el ion fosfato. Con la disponibilidad ya de bases nitrogenadas como las mencionadas anteriormente, los procesos que siguen consisten en la formación de moléculas autorreplicantes, el apareo preferencial de las bases y la formación de cadenas complementarias. En la actividad de las moléculas autorreplicantes que se pudo dar en las primeras etapas de la formación de las moléculas de la vida en la Tierra primigenia, es necesario tener en cuenta que ocurría apareo preferencial entre las bases, por ejemplo, citosina, guanina, adenina, uracilo. Actividad esencial para poder obtener cadenas complementarias a partir de una cadena original, tal como se puede visualizar en el ejemplo siguiente. Dentro del contexto de las moléculas autorreplicantes, me referiré ahora a la síntesis del ARN, mediante un ejemplo del camino probable de síntesis de un polinucleótido de adenina poli-A como la vía posible de formación de ARN en el ambiente primitivo de la Tierra. En el camino probable de síntesis de ARN a partir de gases primitivos que pudo ocurrir en varias etapas, tenemos
por un lado, la formación de adenina a partir de 5 moléculas de ácido cianhídrico y por el otro, la formación de ribosa a partir de formaldehído y 4 moléculas de este compuesto que constituyen la ribosa. Obtenido el ribonucleósido de adenina, entonces se añade fosfato para formar un ribonucleótido de adenina. Con N ribonucleótidos de adenina podemos tener un poli-A, o sea, un compuesto poliadenilado de ARN. Dentro del proceso de síntesis del ARN en el ambiente primitivo de la Tierra, es importante también revisar la formación de nuevas moléculas de ARN. Mediante un ejemplo de un proceso primitivo de combinación de 3 diferentes moléculas de ARN formadas por citosina y uracilo. En la primera etapa se produciría la autoeliminación de las regiones en rojo en el gráfico. En la segunda etapa se obtendría la formación de nuevas moléculas de ARN que podrían asociarse entre sí para formar otras moléculas con diferentes secuencias de bases. Una vez referido a la síntesis de ARN y obtenidas las moléculas de este ácido nucleico, vale la pena también referirnos al plegado del filamento de ARN. El apareo de bases entre diferentes regiones de la misma cadena polinucleótida de ARN condiciona la molécula para adoptar una forma particular. Esta forma particular le confiere propiedades especiales. Durante la ocurrencia de eventos relacionados con el origen de la vida, las moléculas de ARN evolucionaron. Las moléculas avanzadas de ARN facilitaron la formación de polímeros de aminoácidos, desarrollaron por apareo de bases un lenguaje con tripletas de nucleótidos que codificaron la información requerida para la síntesis de proteínas y sirvieron de molde para el proceso, propiedad que aún persiste actualmente. Durante la evolución de las moléculas autorreplicantes aparecieron las enzimas. Las moléculas avanzadas de ARN facilitaron la formación de las primeras cadenas cortas o polímeros de aminoácidos, proteínas, como ya vimos anteriormente, cuya única propiedad fue acelerar algunas reacciones. El ritmo lento de los acontecimientos asociados a la aparición de la vida requería mayor velocidad y de la disposición, por lo tanto, de catalizadores que hicieran esa labor, las enzimas, y facilitaran la formación de cadenas cada vez más complejas mediante el acople de los eslabones en pleno proceso de formación. Probablemente la vida comenzó con la formación de los coacervados primigenios. Alexander Oparin sugiere que el origen de la vida estuvo precedido por la formación de unidades coloidales mixtas, llamadas coacervados. Los coacervados se forman cuando se agregan varias combinaciones de proteínas y carbohidratos al agua. Las proteínas forman una capa límite de agua a su alrededor que está claramente separada del agua en la que están suspendidas. Los coacervados son considerados protobiontes que dieron lugar a la vida anterior al ARN y al ADN. En los mares agitados de la Tierra primitiva, llenos de sustancias orgánicas, las grandes cantidades de energía en forma de radiación y el calor producto de los volcanes y las constantes erupciones dan lugar a la idea de que los polímeros dieron lugar a coacervados y microesferas de proteínas y fosfolípidos. En el tibio océano primario se unieron los aminoácidos, proteínas y otro tipo de hidrocarburos para formar los coacervados. Las moléculas hidrófobo-hidrofílicas.
Los fosfolípidos, aunque no se reconocen como sustancias que dan lugar a coacervados, son capaces de generar una forma de membrana celular al organizarse conjuntamente en el agua debido a ser sustancias anfipáticas, con presencia de las colas de ácidos grasos hidrofóbicas e insolubles en agua y las cabezas de fosfatos solubles en agua y por lo tanto hidrofílicas. Lo que hace que se organicen en forma de esferas formando sistemas parecidos a membranas celulares. Lo que pudo haber ocurrido durante los procesos de aparición de la vida, desde formas sencillas hasta las formas complejas actuales. Comienza la síntesis de los compuestos orgánicos en el primitivo medio terrestre, en donde predominaban energía solar, gases esenciales como metano, gas carbónico, amoníaco, vapor de agua, descargas eléctricas, agua en abundancia y energía. En el segundo paso ya viene la formación de coacervados o microgotas y la aparición del proceso de fermentación anaeróbico, en donde hay desprendimiento principalmente de gas carbónico. También en esta época aparecen la materia orgánica y los ácidos nucleicos. En el tercer paso, ya hay que hacer notar algo más importante. Es la aparición, en este caso, de la capa de ozono. Allí ya hay cambios y en este caso ya tenemos oxígeno, tenemos bacterias probablemente fotosintéticas y aparecen ya estas formas especiales y aparecen los procesos de respiración y los procesos propios de autotrofismo y heterotrofismo. Ya en el cuarto paso aparece la evolución de las especies tal como las tenemos ahora. O sea, ya tenemos aquí los peces, los moluscos, las algas, las plantas, los animales, los microorganismos y muchos más de los complejos de la vida. Durante la sucesión de eventos que dieron origen a la vida, surgió la necesidad de desarrollar un código base para escribir el libro de la vida. El ritmo de los acontecimientos asociados a la aparición de la vida generaba cada vez más información relacionada con los procesos de ordenamiento de la materia para su producción en sí y la generación de las formas de vida simple y más tarde de formas más complejas. Situación que requirió en su momento desarrollar un lenguaje sencillo que permitiera codificar, almacenar y replicar la información según los propósitos evolutivos, como evidentemente pudo ocurrir con la aparición del código genético. Probablemente el código inicial fue únicamente de guanina o citosina, al cual posteriormente se le incorporó el nucleótido citosina o guanina para generar un nuevo código de guanina-citosina, el cual codificaba para polipéptidos estructurales que evolucionaron en enzimas complejas conforme se fueron incorporando la adenina y el uracilo al código. Posteriormente, el código evolucionó para formar un código de tripletas que codificaban para nuevos aminoácidos. En razón de la necesidad de almacenar la información exitosa codificada para su replicación, evolución y ajustes de adaptación en el espacio-tiempo, las moléculas de la vida tuvieron que evolucionar. La fragilidad aparente del ácido ribonucleico al hidrolizarse con cierta facilidad requirió que el proceso evolutivo buscara una mejor alternativa, especialmente para almacenar y mantener la información cada vez más compleja que requería la continuación de los procesos vitales,
resultando aquí el ADN más estable y funcional, pero sin que el ARN perdiera su protagonismo. Indudablemente, para que apareciera el ADN tuvieron que ocurrir cambios en las moléculas de ARN autorreplicante. Estos cambios pudieron ser: 1. El cambio de ribosa a deoxirribosa por acción del ribonucleótido reductasa, una enzima que catalizó la reacción. El otro cambio, el reemplazo del uracilo del ARN por timina, para estructurar de esta forma entonces las moléculas de ADN que contienen deoxirribosa y timina en lugar de uracilo. Lo conseguido con el ADN respecto a la información. Almacenamiento eficiente de toda la información adquirida en el proceso de evolución para permitir la supervivencia de la vida en un medio dinámico y cambiante. Funcionalidad, estabilidad, mantenimiento de la identidad, fácil copiado, fidelidad, posibilidades de corrección de errores, trascendencia de la información en el espacio-tiempo. Uno de los aspectos más importantes del proceso de evolución era precisamente protección de la información. Una vez que se estableció el lenguaje de la vida, con base en tripletas de nucleótidos, la sencillez del mismo y la facilidad de codificación permitían la posibilidad de formación de nuevas cadenas de ADN que podían contener secuencias ajenas al plan de evolución dirigida. Esta situación condujo quizás a la aparición de enzimas, hoy conocidas como restrictasas, que reconocieran y destruyeran las secuencias extrañas, brindando protección a la información contenida en el plan maestro o evitando precisamente la deriva genética. Con el descubrimiento del papel del ADN y el ARN en la formación de proteínas, Francis Crick en 1958 plantea el dogma central de la biología molecular, que básicamente consiste que mediante la transcripción de la información contenida en el ADN mediante el ARN y luego la traducción por los ribosomas de la información contenida en el ARN, se obtiene la proteína. En otras palabras, es el paso de la información a la producción de materia funcional, en otras palabras, vida. Con los avances de la ciencia moderna, hoy se sabe que adicionalmente al dogma central de la biología molecular, podemos tener a partir del ARN que contiene información genética, mediante retrotranscripción por la transcriptasa inversa, obtener ADN. Y nuevamente en el proceso de transcripción y traducción por el ARN mensajero, obtenemos proteínas con la intervención del ARN de transferencia y sistemas enzimáticos especializados. La transcripción. La transcripción del ADN es el primer proceso de expresión genética mediante el cual se transfiere la información contenida en las secuencias del ADN hacia la síntesis de proteínas, utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero. En resumen,
Las células vivas probablemente se desarrollaron sobre la Tierra por la agregación espontánea de moléculas hace cerca de 3.5 billones de años. Del conocimiento que tenemos de los organismos contemporáneos y las moléculas que ellos contienen, es muy probable que el desarrollo de los mecanismos autocatalíticos fundamentales para los sistemas vivos comenzó con la evolución de familias de moléculas de ARN que podían catalizar su propia replicación. Con el tiempo, una de esas familias de RNA catalítico desarrollaron la habilidad para dirigir la síntesis de polipéptidos. Las células primigenias es probable que hayan dependido en gran medida de la catálisis tanto del ARN como de la proteína y hayan contenido solo ARN como su material hereditario. Finalmente, la acumulación de proteínas catalizadoras adicionales permitieron la evolución de células más eficientes y complejas. El ADN de doble hélice reemplazó al ARN como una molécula más estable para almacenar la gran cantidad de información genética generada requerida para esas nuevas células. La función final del ADN. El individuo mortal por naturaleza que nace y muere es el guardián transitorio de las instrucciones que deben ser transmitidas a las generaciones siguientes, el participante en una carrera de relevos, en el cual el ADN es el testigo. El ADN es la inmortalidad de los mortales.